Señor Xavi García Albiol, portavoz del PP en Cataluña, muy buenos días. ¿Se imaginaba usted hace un par de días que hoy habría nuevo presidente en Cataluña? Hola, buenos días. Pues la verdad es que de imaginar en Cataluña a nivel político todo podía ocurrir, todo podía pasar. Estamos viviendo 3 meses que se está demostrando que hay muy poca seriedad y que lo que no prima son los intereses del conjunto de catalanes, sino los intereses de las fuerzas políticas, en este caso, que están en el poder. Por tanto, parecía que no era posible, pero previsible, tal como iban las cosas, todo podía ocurrir. Carles Puigdemont tiene un perfil más independentista que el propio Mas. Muchas veces ha dicho que Mas tenía la fe de los conversos, pero Carles Puigdemont es un independentista identitario de toda la vida, para entendernos. ¿Qué significa eso para el proceso, para la desconexión? Pues mire, es cierto, es un independentista convencido de cuna, pero esto no sería problema si sus sentimientos no los intentara trasladar a una acción de gobierno que está absolutamente al margen de las normas de convivencia que tenemos en Cataluña, ya no tan solo de la Constitución, la famosa Constitución, que los independentistas no quieren oír ni hablar, o sea, no quieren hablar de ella, sino que está al margen del propio Estatut de Autonomía. Y cuando tú tienes un presidente de la Generalitat, cuando un candidato va a ser investido presidente de la Generalitat y deja muy claro que se va a saltar las normas de convivencia, que se va a saltar las leyes, que se va a saltar absolutamente todo en función de sus intereses políticos o sus intereses ideológicos, pues en ese momento, precisamente en ese momento, los que no compartimos su forma de pensar estamos perdiendo nuestras libertades y nuestros derechos y al final la democracia, y es lo que desde el Partido Popular de Cataluña no le vamos a consentir. Usted, de hecho, intentó evitar esa sesión de investidura por los cauces legales. La mesa del Parlamento no ha atendido a esa petición y ya ayer tuvo un primer encontronazo con el nuevo presidente. Vamos a escucharlo. Però sí que permeti'm que li digui abans d'iniciar el mateix, i s'ho dic mirant-lo als ulls directament, que ni vostè ni ningú iniciarà cap procés de ruptura de Catalunya amb la resta d'Espanya. Tingui-ho molt clar. Senyor Albiol, no cal que faci aquest to diguem-ne gairebé d'advertiment i d'amenaça. Jo puc mirar els ulls sense cap problema, ja ens coneixem vostè i jo d'abans, per tant no tinc cap problema en parlar de vostè de la manera que calgui. Se han corregido los resultados de las urnas a través de una negociación en los despachos, a puerta cerrada y a oscuras. La voluntad de los catalanes y de las catalanas ha estado adulterada con un pacto oscuro que tiene por objetivo imponer a Cataluña aquello que los catalanes no han decidido la mayoría, no hemos decidido la mayoría en las urnes. Jo no he vingut a donar lliçons, però tampoc no accepto que me'n donguin de democràcia vostès. I a més, jo no he parlat en nom de tot el poble. He parlat per a tot el poble. Però només tenen el suport del 48% de la població. Per tant, la resta, el 52%, no som independentistes. I li torno a demanar, no parli en nom de tots, perquè ho ha fet en la seva primera intervenció, ha tingut l'osadia de parlar en nom de tots quan s'estava referint al projecte de govern que vostè vol encapçalar a partir de demà. Le decía usted, le recordaba más bien al señor Puigdemont una frase de Artur Mas desafortunada y que también le recordó Inés Arrimadas, y es que el resultado de las urnas se ha tenido que corregir. En eso también quiso poner el acento el señor Iceta, ¿no? Esto yo creo que es el mejor ejemplo del taraná, como decimos en Cataluña, del perfil
del nuevo gobierno de Cataluña. El anterior presidente de la Generalitat, Artur Mas, no tiene ningún reparo de reconocer públicamente pues, que lo que no han conseguido en las urnas sí que lo han conseguido en los despachos, pactando con un partido que es extrema izquierda, un partido que el propio Artur Mas hace 3 o 4 días calificaba de manera muy clara a través de una entrevista de un partido hiper radical. Un partido que evidentemente pues es muy poco responsable a la hora de asumir acciones de gobierno dentro de una lógica europea, como estamos viviendo en este momento, pero parece que esta cuestión les importa bien poco. Lo único que le interesa al gobierno de Cataluña, parece que lo único que le interesa al actual presidente de la Generalitat es tener una mayoría suficiente para reiniciar ese proceso de ruptura de Cataluña con el resto de España. Ayer lo dijo muy claro, dejó muy claro que su voluntad es pues bueno, arrancar esa resolución del Parlamento de Cataluña que se aprobó el día 9 de noviembre, donde señala pues bueno, que se empiezan a crear las estructuras de Estado de la hipotética República Catalana. Y es cuando yo... Sí, usted dice, Carles Puigdemont dejó muy claro cuál era su voluntad. Usted además también lo dijo de entrada en su comparecencia, que nadie tenga dudas de que la desconexión se va a poner en marcha. Y a partir de ahí, ¿qué va a ocurrir? ¿Cuál es el pronóstico, el vaticinio que usted hace para los próximos meses? Pues mire, yo lamentablemente estoy convencido que por parte del gobierno de Cataluña se va a iniciar ese proceso con el coste de división social y de fractura de la sociedad catalana, y el gobierno de España va a tener que actuar desde el Parlamento de Cataluña, los partidos de la oposición, los partidos que no queremos romper la convivencia, haremos nuestro trabajo, pero es cierto que la mayoría parlamentaria que no social la tienen los partidos independentistas. Le pido que nos concrete esas actuaciones. ¿Cómo van a ser? ¿Cómo anticipa usted que van a ser esas actuaciones? Pues mire, este le corresponde al gobierno de España, pero sí que le tengo que decir que tienen que ser proporcionales y tienen que ser contundentes a la hora de parar cualquier voluntad por parte del presidente de la Generalitat y de su gobierno de arrancar ese desafío en contra de la convivencia. Y le quiero decir más, si al final el desafío va más allá, no se atiende a razones, como parece que no se va a atender desde el Partido Popular de Cataluña, no tenemos ningún tipo de problema en reconocer que si se tiene que aplicar el artículo 155 de la Constitución y por tanto alguna de las competencias que tiene transferida la Generalitat de Cataluña las tiene que recuperar el Estado, por nuestra parte no hay ningún tipo de problema y es más, lo veríamos del todo lógico. Pero es importantísimo que en estos momentos donde hay algunos que quieren poner en jaque al Estado, que quieren poner en jaque la convivencia, España tenga un gobierno fuerte. Cataluña y el resto de España necesita que el Estado tenga un gobierno fuerte, lo más amplio posible, para dar respuesta con todas las garantías y con toda la representatividad de la inmensa mayoría de la población española. Por tanto, ahí el Partido Socialista, yo se lo decía ayer al señor Iceta, al portavoz de los socialistas, el Partido Socialista tiene un papel muy importante a jugar en las próximas semanas. Vamos a hablar con Miquel Iceta en los próximos minutos. Muchísimas gracias, señor García Albiol.